No sé si pueda decir esto sin que me tiemble la voz, pero desde hace semanas duermo con la sensación de que mi matrimonio se sostiene con hilos, y que fui yo quien los cortó. Todo empezó mucho antes de que me atreviera a admitirlo. Soy una mujer que siempre hizo lo correcto. O eso creía. Llevo 12 años casada con Daniel, un hombre bueno, estable, predecible, casi tan predecible que a veces sentía que vivíamos en una repetición infinita. Trabajo desde casa editando textos, él es ingeniero, siempre puntual, siempre sereno, siempre con las mismas bromas y la misma camisa azul los lunes. Nuestra vida era cómoda, casi demasiado cómoda. Pero la comodidad, con el tiempo, empezó a sonar como un reloj que no marcaba nada. No sé cuándo empecé a sentirme invisible. Tal vez fue el día en que Daniel me habló durante 6 minutos completos sobre una falla en una tubería, sin notar que yo lloraba en silencio por algo que ni yo lograba explicar. O tal vez antes, cuando dejé de esperarlo en la puerta. El punto es que yo no buscaba nada. No salí a romper nada. Y aún así, algo se rompió. Lo conocí de una forma tan absurda que todavía me da vergüenza admitirlo, un error de correo. Un archivo compartido equivocadamente, un manuscrito que no era para mí pero que llegó a mi bandeja de entrada. Le escribí solo para avisarle. Te equivocaste de destinataria. Y él, Mateo, respondió con un agradecimiento tan cálido, tan espontáneo, que sentí como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevaba años en penumbra. No pensé que volveríamos a hablar. Pero lo hicimos. Primero por correcciones del manuscrito, luego por curiosidad, luego por, no sé. Por necesidad. La mía, supongo. Él escribía con una honestidad que me desarmaba. Me hacía preguntas que nadie me hacía desde hacía años. ¿Qué te emociona? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Por qué suenas triste cuando hablas de tus logros? Era como si me viera. Como si me leyera entre líneas. Las conversaciones pasaron de frías a tibias, de tibias a cálidas, de cálidas o peligrosas. Recuerdo la primera vez que me dijo, si te molesta que te escriba tanto, dímelo. Y como sentí una punzada en el pecho al pensar que podría dejar de hacerlo. Le respondí, no, no me molesta. Y ahí empezó todo. La primera vez que lo vi en persona fue aún más extraña. Me estaba esperando afuera de una cafetería, con ese cuaderno rojo donde escribía todo, y cuando levantó la vista y sonrió, no era una sonrisa normal. Era una sonrisa como si ya supiera algo de mí que yo no había dicho. Algo íntimo. Algo delicado. Pasamos horas hablando, riendo bajito, compartiendo historias que jamás pensé que saldrían de mi boca. Hubo un momento, lo recuerdo tan claramente que me duele, en que me rozó la mano sin querer. Ese roce, tan mínimo, tan inocente, me sacudió entera. Yo debería haberme levantado. Haber puesto distancia. Pero no lo hice. Empezamos a vernos más seguido. Siempre con pretextos racionales, un capítulo que revisar, una duda, una corrección. Pero ambos sabíamos que era otra cosa. Yo sentía la culpa como un hilo tensado dentro del pecho, pero al mismo tiempo no podía soltarlo. Daniel comenzó a notarlo. No directamente, pero sí en mis silencios, en mis distracciones. Una noche me dijo, siento que estás lejos. Yo tragué saliva y respondí, solo estoy cansada. Él me creyó. O quiso creerme. La tensión creció tanto que respiraba con esfuerzo. Vivía con 2 pulsos distintos, el que tenía en casa, lento y apagado, y el que tenía con Mateo, rápido, vibrante, casi doloroso. Cada vez que sonaba su mensaje, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Y entonces llegó el día en que todo se derrumbó. No hubo gritos. No hubo descubrimientos dramáticos. Solo un instante. Un instante que cambió todo. Fue cuando Mateo me dijo, mirándome con una mezcla de ternura y miedo, hay algo que tienes que saber antes de que sigamos, algo que puede que lo cambie todo. Y ahí es donde todo se quebró dentro de mí. Respiré hondo, como si el aire fuese un obstáculo, no un alivio. Mateo tenía ese gesto extraño, como si sus palabras estuvieran peleándose dentro de él para salir. ¿Y yo tenía las manos heladas?
temblorosas, casi escondidas bajo la mesa. Dilo, susurré. Ni siquiera me reconocí la voz. Era mi voz, sí, pero quebrada, asustada y hambrienta al mismo tiempo. Hambrienta de una verdad que pudiera sostener mi fantasía. O destruirla. Mateo cerró los ojos un segundo y los abrió como si hubiera tomado una decisión definitiva. No soy quien crees que soy. Sentí un vacío caer en mi estómago. No supe si era miedo o anticipación. Todo mi cuerpo estaba en alerta. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escucharlo. Él se pasó la mano por el cabello con desesperación. No esperaba que esto se volviera algo real. Y ahora no sé cómo manejarlo sin lastimarte. Yo me incliné hacia adelante, casi suplicando, Mateo, ¿qué pasa? Y entonces lo dijo. Conozco a tu esposo. El mundo se me derrumbó tan rápido que sentí un zumbido en los oídos. Mi respiración se cortó. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa como si me estuviera cayendo desde un edificio. ¿Qué? Apenas pude pronunciarlo. Mateo siguió, con la voz más baja que nunca. No personalmente. No como amigo. Pero trabajé con él. Hace años. Y hubo algo que él hizo que afectó mi vida más de lo que nunca imaginó. Mi mente se empezó a llenar de suposiciones, ninguna lógica, todas angustiosas. ¿Qué hizo Daniel?, logré murmurar. Mateo tragó saliva, como si aquello fuera doloroso incluso para decirlo. Yo estaba en un proyecto grande, uno que era importante para mi carrera. Hubo un conflicto interno en el equipo. Y tu esposo tomó una decisión que me dejó fuera. No fue ilegal. Solo política. Interna. Limpia para él, desastrosa para mí. Perdí mi posición. Mi estabilidad. Todo. Me cubrí la boca. Sentí un golpe emocional tan fuerte que tuve que parpadear varias veces para no marearme. Lo miré, tratando de entender. ¿Y por eso te acercaste a mí, para vengarte? Cuando dije vengarte, la palabra me supo amarga, como si me estuviera envenenando a mí misma. Mateo negó con la cabeza inmediatamente. No. Te juro que no. No sabía quién eras cuando empezamos a hablar. No sabía que eras su esposa hasta que mencionaste detalles, pequeñas cosas, tu dirección, la zona en la que vivías. Y después vi una foto tuya. Y ahí lo entendí. ¿Y por qué no me lo dijiste desde entonces?, le reproché con un hilo de voz, sintiendo la traición como un golpe en el pecho. Porque ya estaba enamorado de ti. La frase cayó sobre mí como un incendio. Y tenía miedo de que te alejaras. Me llevé las manos a la cabeza, respirando hondo, rápido, completamente descompuesta. Esto no puede estar pasando, repetí, con la voz rota. Mateo extendió la mano, pero no llegó a tocarme. Yo no quería esto. No quería lastimarte. Pero tampoco podía seguir sin que lo supieras. Te mereces la verdad. ¿La verdad? La verdad que me quemaba por dentro. La verdad que no sabía cómo sostener. Mi mente corría en todas direcciones. ¿Había estado enamorada de un hombre que tenía razones para odiar a mi esposo? ¿Estaba traicionando a Daniel con alguien que guardaba resentimientos hacia él? ¿Y yo? ¿Era un daño colateral? ¿Un accidente? ¿O había algo real entre nosotros? No pude hablar por varios segundos. Solo escuchaba mi respiración acelerada, temblorosa. Fue entonces cuando Mateo dijo algo que me atravesó completamente. No me importa lo que hizo tu esposo. No busco nada contra él. Quería algo contigo. Algo real. Pero no puedo seguir si tú no sabes quién soy realmente en esta historia. Su sinceridad, o su habilidad para sonar sincero, me confundió aún más. Déjame sola un momento, le pedí finalmente. Mateo asintió con un dolor genuino en el rostro, como si la petición le arrancara un trozo de la piel. Se levantó despacio y salió de la cafetería sin mirar atrás. Su cuaderno rojo quedó sobre la mesa, olvidado. O dejado allí adrede. No lo sé.
Me quedé mirando la puerta cerrarse, sintiendo como mi vida entera se fracturaba en silencio. Respiré hondo. Muy hondo. Como si mi cuerpo quisiera romperse y recomponerse al mismo tiempo. Porque había algo más. Algo pequeño, terrible, íntimo. Algo que yo no le había dicho a Mateo. Ni a Daniel. Ni a nadie, algo que podía cambiarlo todo, otra vez. Y mientras sostenía el cuaderno rojo entre mis manos temblorosas, entendí que ya no tenía salida. Me quedé allí, con el cuaderno rojo entre las manos, sintiendo como la tinta de sus apuntes parecía calentarme la piel, como si estuviera vivo, respirando conmigo. No lo abrí de inmediato. Tenía miedo. Miedo real. Miedo de descubrir algo que pudiera partir mi vida en dos para siempre, pero el silencio era insoportable. El silencio y mi propia respiración entrecortada. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de notas para su novela, frases sueltas, ideas a medio terminar, diálogos entre personajes que parecían demasiado emocionados para ser ficción. Pero a medida que avanzaba, la letra cambiaba. Se volvía más inclinada, más íntima, más cruda. Y ahí estaba. Mi nombre. Mi nombre escrito una y otra vez en frases que no debían existir. Hoy volvió a escribirme. No sé por qué me importa tanto lo que siente. No sé qué estoy haciendo. No sé si debería detenerme o dejarme caer. No quería enamorarme. Mucho menos de ella. Pasé la página y encontré algo peor. Un dibujo. Un boceto. Mi rostro. Hecho a lápiz, pero tan parecido que sentí que me estaban desnudando el alma. Y debajo, una frase que me dejó sin aire. Si hubiera conocido a una mujer como ella antes, mi vida habría sido distinta. Tuve que cerrar los ojos. Sentí un temblor subir desde mis pies hasta los dientes. Era demasiado. Demasiado para un solo instante. Demasiado para un corazón que ya venía roto desde antes. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá minutos, quizá horas. El café a mi alrededor se volvió ruido blanco. En algún momento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Daniel. Mi marido. El hombre al que estaba traicionando. El hombre al que Mateo decía no querer dañar. El hombre que, sin saberlo, había sido el detonante de todo esto. Contesté con la voz más estable que pude fingir. ¿Sí? ¿Dónde estás? Llegué temprano y no te encontré en casa. Salí un momento, respondí. ¿Estás bien? ¿Suenas? No sé. Rara. Cerré los ojos. Mi cuerpo entero gritaba. No podía sostener tantas capas de mentiras. Solo estoy cansada, mentí otra vez. ¿Quieres que pase por ti? No. De verdad, voy a caminar un rato. El silencio del otro lado fue largo. Tenso. Te extraño, dijo finalmente Daniel. Esa frase me abrió una grieta nueva en el pecho. Me dolió de una forma inesperada, casi antigua. Como si alguien tocara un hueso fracturado que nunca terminó de sanar. Yo también, susurré, porque en algún nivel era verdad. Era la peor parte, aún lo quería. No como antes, no con la misma luz, pero lo quería. Cuando colgué, mis manos temblaban aún más. No sabía si irme a casa o quedarme allí hasta disolverme. Pero entonces, casi como un instinto, volví al cuaderno rojo. En una página más adelante, encontré algo que no esperaba. Un sobre pegado con cinta. Pequeño. Delgado. Con mi nombre escrito en la tapa, en letra firme. Para cuando todo se rompa. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apretar las mandíbulas para no soltar un sollozo. Rompí el sobre con cuidado, casi con reverencia. Dentro había una carta. La desdoblé. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mucho más rápido. La verdad completa, decía al inicio. Seguí leyendo, con el pulso desbocado. Sé que un día vas a descubrir lo que no me atrevo a decirte en persona. No quiero que lo escuches de nadie más.
No quiero esconderme más de ti. Mis ojos se movían rápido, casi con miedo. Daniel no me destruyó la vida. No exactamente. Fue un golpe, sí, pero lo superé. La verdad es otra. No me acerqué a ti por él. Me acerqué porque llevaba años escribiendo historias sin vivir ninguna. Porque me sentía solo. Porque reconocí tu tristeza desde la primera línea que me enviaste. Porque vi en ti un reflejo de lo que yo también había perdido. Mi respiración se detuvo un segundo. Pero hay algo más. Algo que hace que todo sea más complicado. Antes de conocerte, antes de escribirte siquiera, ya sabía quién eras. Me quedé helada. No por Daniel. No por venganza. Sino porque te había visto antes. Mucho antes. En una conferencia. Tú estabas en la primera fila, escuchando a tu esposo hablar del proyecto que luego me dejó fuera. Y mientras él hablaba, tú mirabas por la ventana, con una tristeza tan profunda que me atravesó. Nunca olvidé esa expresión. Nunca. Sentí un mareo real. Una mezcla de miedo, vértigo y algo parecido a destino. Por eso, cuando recibí tu correo por error, supe que eras tú. Tardé días en decidir si responder. Y cuando lo hice, ya sabía que estaba abriendo una puerta que no debía abrir. Mis dedos empezaron a temblar más fuerte. Pero lo hice. Porque necesitaba saber si esa tristeza seguía ahí, y si quizá, solo quizá, podía hacerte sonreír. La última frase estaba escrita con una tinta ligeramente distinta. Como si la hubiera agregado después. Si estás leyendo esto, entonces ya no hay vuelta atrás. Dejé caer la carta sobre la mesa. Me cubrí el rostro con ambas manos. Toda mi vida, la real, la secreta, la compartida, la deseada, se mezcló en un remolino insoportable. Mateo sabía quién era yo desde el principio. Me reconoció. Me buscó. Me eligió. Y yo estaba atrapada entre dos hombres que, sin saberlo, habían moldeado partes de mi vida desde ángulos completamente distintos. Sentí que me ahogaba. Que necesitaba aire. Que necesitaba una respuesta, una dirección, algo. Y justo cuando me levanté para salir, mi teléfono vibró de nuevo. No era Daniel. Era Mateo. Un mensaje. Solo una frase. Una frase que hizo que mis piernas casi se doblaran. Tengo algo más que contarte, algo que puede cambiarlo todo otra vez. Y ahí supe que aún no había tocado el fondo. Que lo peor, o lo más verdadero, todavía estaba por venir. Me quedé de pie afuera de la cafetería sin sentir mis piernas, con el teléfono aún vibrando en la mano como si fuera una bomba a punto de estallar. Leí el mensaje otra vez, 1, 2, 3 veces. No sabía si responder, si correr, si desaparecer, si llorar, si gritar. Tengo algo más que contarte, algo que puede cambiarlo todo otra vez. La frase se me incrustó en el pecho como un anzuelo. No podía ignorarla. No después de todo lo que ya había leído, de lo que ya había descubierto, de la red de coincidencias, silencios, omisiones y verdades a medias en la que yo misma me había enredado. Le escribí con las manos temblando. ¿Qué más? La respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. Por favor, ven. No quiero decirlo por mensaje. Sentí un nudo espeso en la garganta. No sabía si estaba lista para otro golpe. Pero tampoco podía quedarme quieta. Le pedí la dirección. Era un parque. Uno al que yo iba de niña, un lugar que tenía columpios viejos y un sendero lleno de árboles que parecían susurrar cuando hacía viento. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué elegir un espacio tan cargado de recuerdos? ¿Por qué llevarme allí, ahora? Mientras caminaba hacia el parque, el cuaderno rojo seguía en mi bolso, pesado como una piedra. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Podía sentir mi corazón luchando por encontrar un ritmo estable, pero fallando una y otra vez. Cuando llegué, lo vi sentado en una banca, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Parecía derrotado. Parecía humano. Dolorosamente humano.
Me acerqué con cautela. Estoy aquí. Mateo levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban rojos. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto tan vulnerable. Gracias por venir, dijo, con una voz que apenas era un susurro. Me senté a su lado, dejando un espacio entre nosotros. El viento movía las hojas a nuestro alrededor como si hubiera querido darnos privacidad. ¿Qué es lo que falta?, pregunté. Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para saltar desde un acantilado. Tengo que contarte algo sobre la conferencia en la que te vi por primera vez, comenzó. Me tensé. Otra vez mi respiración se volvió fragmentada. Mateo siguió. No te vi solo una vez. No fue un encuentro único, casual. Se frotó la cara, nervioso. Te vi varias veces antes de que nos escribiéramos. En diferentes lugares. No me buscabas tú. Era yo quien aparecía. Sentí el escalofrío recorrer mi espalda como una ola helada. ¿Qué quieres decir con aparecía?, pregunté con cuidado, midiendo cada palabra. Mateo cerró los ojos un momento. No te estaba siguiendo. No al principio. Solo me llamabas la atención. Te veía en esos eventos, siempre acompañando a Daniel, siempre con esa mirada perdida como si no estuvieras realmente allí. Y no sé. Era como si tu tristeza hiciera ruido. Como si fuera imposible no verla. No supe si sentirme expuesta o comprendida. O ambas. Él continuó. La segunda vez que te vi fue meses después, en una librería. Estabas comprando un libro de narrativa. Recuerdo que pasaste los dedos por los lomos de los libros como si los tocaras para saber si alguno te reconocía. No me acerqué. Solo te observé unos segundos. Tragué saliva, sintiendo el corazón desbocado. ¿Y la tercera vez?, pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Mateo bajó la mirada. Un día te vi salir de esa clínica pequeña que está cerca del barrio viejo. Parecías nerviosa. Recuerdo que guardaste un sobre blanco en tu bolso. No sé qué era. No sé qué te preocupaba. Pero estabas llorando. Mi cuerpo se tensó por completo. El aire a mi alrededor pareció comprimirse. Ese sobre. Ese día. Ese secreto. Él continuó sin darse cuenta del impacto que sus palabras tenían sobre mí. No te seguía, de verdad. Era coincidencia. O destino. Oh, no lo sé. Pero cuando llegó ese correo equivocado y vi tu nombre, sentí que algo en mi vida se conectaba. Como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Me cubrí la boca con las manos. Mi cuerpo entero temblaba. Mateo me miró, pálido, frágil. Si después de todo esto decides que no quieres saber nada más de mí, lo entenderé. Solo quería que supieras que no fuiste una casualidad. No fuiste un accidente. No fuiste una aventura. No para mí. Mi mente estaba colapsando bajo el peso de demasiadas verdades. Demasiadas emociones. Demasiados secretos. Quise responder, pero las palabras no salieron. Solo un susurro apenas audible. Mateo, hay algo que tú tampoco sabes. Algo que yo he ocultado. No tiene que ver con Daniel. Tiene que ver conmigo. Él me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Dímelo, pidió suavemente. Estoy aquí. Tomé aire. El viento se detuvo. Mis manos temblaron sobre mis piernas. Aquella vez que me viste en la clínica, mi voz quebró, no estaba allí por un chequeo. Ni por un trámite. Ni por nada normal. Mateo sostuvo la respiración, esperando. Yo sentí que caía al vacío. Ese sobre blanco contenía los resultados de algo que no le dije a nadie. Ni a Daniel. Ni a ti. Ni a nadie. El silencio alrededor parecía sostenerse por hilos invisibles. Yo temblaba. Mateo también. Y es algo que podría cambiar todo lo que crees que sabes sobre mí.
Lo miré directamente a los ojos. Y me preparé para revelar lo que jamás pensé decir en voz alta. Tomé aire como si fuera a sumergirme bajo el agua. Si decía lo que estaba a punto de decir, ya no habría regreso. Ni silencio que me protegiera. Ni mentira que me sostuviera. Mateo, cerré los ojos un segundo. Aquella vez en la clínica, no fui por mí. Fui por algo que pasó meses antes. Algo de lo que nadie sabe. Ni Daniel, ni tú. Él no respiraba. Yo tampoco. Estaba allí para hacerme una prueba, continué. Una prueba de embarazo. El silencio cayó sobre nosotros como un golpe. El viento dejó de moverse. El parque entero pareció escuchar. «¿Y?» susurró Mateo, con un hilo de voz quebrado. Yo bajé la mirada. Sentí que mi piel temblaba, que mis manos se volvieron ajenas. Salió positiva. Mateo abrió los ojos, grande, incrédulo, casi aterrado. ¿Tú estabas embarazada? Y no. No lo tuve, interrumpí, sintiendo un nudo feroz subir desde mi pecho hasta mi garganta. Decidí no seguir adelante. Estaba sola, perdida, confundida. No sabía si era de Daniel o tuyo. Sus labios temblaron. Sus manos se cerraron en puños. Parecía que el mundo se le caía encima por segunda vez. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz rota, una voz que jamás había escuchado en él. Porque no lo supe. Porque tenía pánico. Porque la idea de que fuera tuyo me destruyó. Y la idea de que fuera de Daniel, también. Tragué saliva con dificultad. Sentí que no tenía derecho a arrastrar a nadie más a ese abismo. Mateo apoyó los codos en sus rodillas, se cubrió el rostro con ambas manos. Respiraba como si le faltara aire. Yo intentó hablar, pero la voz se le quebró, yo habría estado ahí. No importa de quién hubiera sido. Yo. Lo miré. Había dolor en sus ojos. Dolor verdadero. Del tipo que no se finge. Lo sé, susurré. Pero no quería que pensaras que te estaba usando para llenar un vacío. O para arreglar algo roto. Y no quería enfrentarme a lo que significaba para Daniel. No podía. No tenía fuerza. Él bajó las manos. Sus ojos estaban vidriosos. A punto de romperse. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora que lo sé todo, ¿qué quieres? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra en un lago. Se hundió. No hizo ola. Solo un silencio inmenso. Yo sentí como mi corazón se tensaba hasta doler. Miré mis manos, la banca, los árboles, miré mi vida entera como si fuera una habitación que debía abandonar. No puedo quedarme contigo, dije, con la voz más suave, más honesta, más desgarrada que jamás he usado. Y tampoco puedo volver a Daniel como si nada hubiera pasado. Mateo cerró los ojos, apretándolos fuerte, como si quisiera evitar escucharme. Pero me escuchó. Estoy rota, continué. Rota de una manera que no puedo reparar en brazos de nadie. Ni en los tuyos, ni en los suyos. Necesito entender quién soy sin ustedes dos. Necesito respirar sin sentir que traiciono a alguien cada vez que exhalo. Las lágrimas rodaron por su mejilla. No intentó ocultarlas. Pero te amo, susurró. Me dolió. Me dolió porque yo también lo sentía. Porque yo también había caído. Porque en otro universo, uno menos cruel, menos real, quizá habríamos tenido una oportunidad. Y yo a ti, admití, finalmente, dejando que la verdad saliera como una exhalación vieja. Pero el amor no siempre es el camino. A veces es la herida. Mateo me miró como si intentara memorizar mi rostro. Como si supiera que ese era el último momento. Y lo era. Me levanté despacio. Él también. No nos tocamos. No nos abrazamos. No nos dijimos adiós. Solo nos miramos. Dos personas que se encontraron en un punto imposible. Dos vidas que se tocaron y se rompieron a la vez. Cuídate, murmuré.
Tú también, respondió. Di media vuelta y empecé a caminar. Cada paso se sentía como arrancar una parte de mí. Pero no me detuve. No podía. Porque lo que había pasado entre nosotros. Lo que habíamos sido. Lo que habíamos perdido. Era un antes y un después. Y ya no podía salvar a nadie. Ni siquiera a mí misma. Cuando salí del parque, miré hacia atrás. Mateo seguía en la misma banca. Inmóvil. Derrotado. Hermoso en su tristeza, como una historia que nunca llegó a escribirse. Respiré hondo, por primera vez en semanas. Un aire frío, cortante, honesto. Yo había cometido un error detrás de otro. Había amado a dos hombres de maneras que no entendía. Había destruido un matrimonio. Había perdido algo que no supe sostener. Había escapado de todo. Había dicho la verdad tarde. Muy tarde. Pero al menos, finalmente, había hablado y ahora, con la vida reducida a cenizas, solo quedaba una pregunta que me ardía en la garganta y que quizá ustedes, escuchándome, puedan responder. ¿Qué se supone que hace una mujer cuando la verdad, por fin, la deja completamente sola?